Cuando Joel Wiki fue nombrado técnico de Cruz Azul para reemplazar a Nicolás Larcamón, gran parte del mundo fútbol se burló de él. Lo menospreciaron, dudaron de su capacidad y sacaron nuevamente aquella famosa jugada de la muertiña para bajarle el precio. Pero apenas 5 partidos después, Wiki metió al equipo cementero en una nueva final y empezó a demostrar que de una vez por todas el fútbol mexicano debería mirar más a los técnicos nacionales y no solo apostar por extranjeros. Esta es la historia oculta del hombre de raíces indígenas que hoy está revolucionando el fútbol mexicano, y lo que estás por conocer te dejará impactado. En el ejido Huira, nació el 18 de febrero de 1983 un niño que iba a tardar décadas en ser reconocido, pero que desde el principio traía algo adentro que no se fabrica con academias ni con entrenadores privados. Joel Adrián Wiki Andrade nació en una familia de raíces Yoreme Mayo. El pueblo Yoreme es uno de los pueblos originarios del noroeste de México, con siglos de historia en la región, con una cultura que sobrevivió la conquista, la modernización y el olvido del Estado. Una cultura que tiene sus propios valores, su propia manera de entender la comunidad, su propia forma de mirarse a uno mismo en relación con el grupo. Esos valores no se aprenden en un pizarrón. Se viven desde que uno aprende a caminar. Humildad, solidaridad, respeto, sacrificio. 4 palabras que en el ejido Huira no eran conceptos abstractos, sino la descripción exacta de cómo funcionaba la vida cotidiana. Y Joel Wiki creció con esas 4 palabras como marco de referencia antes de que nadie le enseñara qué era el fuera de juego o cómo se marcaba un córner. La infancia en el ejido tenía la textura de las cosas difíciles. Campos de tierra, calor, trabajo familiar. El tipo de infancia que en México muchos conocen y que nadie romantiza hasta que el protagonista de esa infancia termina haciendo algo que obliga a mirar hacia atrás. Allí no había instalaciones, no había academia, no había entrenador con silbato y tableta táctica. Había un balón, una cancha de tierra y las ganas de ese muchacho flaco, rápido, con los pies que ya sabían que el fútbol era el idioma correcto. A los 10 años dejó Sinaloa, dejó el ejido, dejó a la familia, dejó las raíces. Y se fue a buscar una oportunidad en el fútbol profesional con lo que traía en la maleta, que no era mucho en términos materiales, pero que era suficiente en términos de carácter. Lo que esperaba del otro lado era la Casa Club. El espacio compartido donde los muchachos que intentan abrirse camino en el fútbol viven juntos, entrenan juntos, comen juntos y aprenden juntos que el sueño tiene un precio concreto que se paga en kilómetros, en noches lejos de casa y en partidos donde el técnico no te mira aunque hayas entrenado bien toda la semana. Sus primeros pasos fueron en Cruz Azul Hidalgo. Ese nombre es importante, no surgió de las grandes canchas del Distrito Federal ni de una academia con nombre en inglés. Surgió del fútbol de formación de una institución que en ese momento ya cargaba la historia del equipo más querido y más sufrido del país. Y ese origen en el Cruz Azul de Hidalgo iba a marcar toda su vida de una manera que entonces nadie podía anticipar. Luego de años de lucha y sacrificio el 2003, y Joel Wiki debutó en Primera División con los Tuzos del Pachuca. Tenía 20 años. Un defensa sinaloense, de raíces indígenas, sin el perfil mediático que el fútbol mexicano suele aplaudir desde el principio. No era el tipo de jugador que generaba portadas antes de haber jugado un partido. Era el tipo de jugador que se ganaba el respeto de a poco, partido a partido, con el cuerpo antes que con las declaraciones. Y en su primera temporada como profesional se convirtió en campeón. Eso no es casualidad. Eso no es contexto. Un jugador joven que llega a su primer equipo de Primera División y termina la temporada con un título es porque aportó algo al vestuario que el equipo necesitaba. Y lo que Wiki aportó en Pachuca era lo mismo que iba a aportar durante el resto de su carrera y que después iba a aportar desde la zona técnica. Carácter, entrega, presencia. La manera en que un jugador te dice con el cuerpo que no va a ceder ni cuando el partido ya está perdido. Ese mismo año fue convocado a la selección nacional. No a la mayor, todavía no, sino al conjunto sub-20 que disputó el mundial de la categoría. Para un muchacho del ejido Huira que hacía poco dormía en una casa club soñando con llegar al profesionalismo, vestir la camiseta verde del Tri en un mundial juvenil era el tipo de momento que uno describe 30 años después con la voz entrecortada. Regresó a Cruz Azul. Y ahí, en la institución celeste, pasó los años más importantes de su carrera como jugador. De 2004 a 2010, Joel Wiki fue parte de un equipo que durante ese periodo estuvo siempre cerca sin terminar de llegar. Cruz Azul en esa época era exactamente lo que había sido siempre. Un equipo con historia, con afición apasionada, con jugadores que entendían lo que significaba ese escudo, y con la maldición invisible de un club que llega a las instancias definitivas y siempre encuentra la manera de no cruzar la última línea. Wiki vivió eso desde adentro.
Vivió la presión de un club que carga el peso de la desilusión colectiva como parte de su identidad. Y a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, se convirtió en exactamente el tipo de jugador que Cruz Azul necesita. No el que promete, sino el que cumple. No el que actúa, sino el que está. Momento viral, la muertiña. Aquí hay que hacer una pausa. Porque ninguna historia de Joel Wiki puede contarse sin hablar de la muertiña. Y ninguna historia de la muertiña puede contarse sin entender lo que esa jugada representa y lo que la reacción a esa jugada dice sobre el fútbol mexicano. Era la semifinal de la Apertura 2009. Cruz Azul enfrentaba a Morelia en uno de esos partidos de liguilla donde el margen entre avanzar y quedarse en casa es exactamente cero. El tipo de partido donde los jugadores hacen cosas que en una jornada regular nadie haría, porque el instinto de supervivencia del equipo manda antes que cualquier cálculo racional. El balón iba hacia el arco, iba a entrar, y Joel Wiki lo frenó con la mano. Intencional, dentro del área, deliberado. Para disimular, se quedó tendido en el piso fingiendo estar inconsciente, estar muerto. No fue un error técnico, no fue una caída torpe ni una gambeta que salió mal, fue una decisión tomada en una fracción de segundo por un defensa que en ese instante eligió el cuerpo sobre las reglas porque el equipo lo necesitaba. Penal, expulsión y el tipo de imagen que las cámaras capturan con una claridad cruel que el tiempo no borra. México la vio, y México se rió. Y se siguió riendo durante años. La muertiña, así la bautizaron, con esa mezcla de afecto y crueldad que el fútbol mexicano tiene para sus momentos más incómodos. Se convirtió en referencia automática cada vez que alguien mencionaba el nombre de Joel Wiki. El tipo de cosa que Internet convierte en identidad de una persona cuando la persona no tiene plataforma para responder con sus propios términos. Lo que muy poca gente se detuvo a pensar es que esa jugada, la que usaron para reírse de él durante 15 años, era en realidad la descripción perfecta de lo que Wiki era como futbolista. Un hombre que ponía el cuerpo cuando el partido lo pedía. Que no calculaba el costo personal si el equipo necesitaba que alguien se pusiera en el camino. Que elegía el sacrificio antes que la elegancia. Luego su siguiente paso fue justamente por Morelia en la siguiente etapa de su carrera y ahí construyó algo que en Cruz Azul había sembrado pero que en La Piedad terminó de florecer. Se convirtió en líder del vestuario. No líder de declaraciones, no líder de capitanías simbólicas. Líder del tipo que los jugadores jóvenes buscan cuando el partido está mal, cuando el vestuario está roto, cuando nadie sabe qué hacer. El tipo de liderazgo que no se crea en un entrenamiento de lunes. Se construye durante años de ser exactamente igual bajo presión que sin ella. Con Morelia llegó a la final del Clausura 2011. No la ganó, la perdió frente a Pumas, pero la llegada a esa final fue la confirmación de que el defensa sinaloense seguía siendo relevante, seguía aportando, seguía siendo parte de los proyectos serios cuando los proyectos serios lo necesitaban. Y después vinieron la Copa MX 2013 y la Supercopa 2014. Títulos que muchos no recuerdan con la misma emoción que un campeonato de liga, pero que para los jugadores que los ganan significan exactamente lo mismo. Trabajo bien hecho. Objetivo cumplido. Se retiró en 2019, luego de su paso por Cafetaleros, por Potros UAM, por Las Vegas Lights. Paró el balón donde pudo, donde le dieron minutos, donde todavía podía aportar algo. Y cuando el fútbol le dijo que era momento de irse, tomó la decisión que define la segunda parte de su historia. Lo que vino después fue una decisión compleja para él. No se convirtió en comentarista deportivo, decidió estudiar. El técnico del que todos se rieron. Hay dos caminos que toma un futbolista cuando termina la carrera. El primero es el más visible. Las cámaras, los estudios de televisión, el micrófono, los memes que uno generó en el campo convertidos en gancho para el programa de las 10 de la noche. El exfutbolista que opina sobre lo que antes hacía. Joel Wiki eligió el otro camino. El que no aparece en televisión, el que no genera seguidores en redes, el que exige empezar de cero con la misma humildad con que empezó la carrera como jugador. Se formó en la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Estudió la metodología, la táctica, el liderazgo de grupo. No llegó a ese estudio creyendo que el fútbol que había jugado lo hacía un entrenador automáticamente. Llegó a aprender porque entendía que ser futbolista y ser entrenador son dos oficios distintos que comparten solo el idioma del balón. Y después empezó a trabajar. Desde abajo. Desde la Sub-13 de Cruz Azul. Con niños de 13 años que ni sabían quién había sido Joel Wiki, que no recordaban la muertiña porque tenían 3 años cuando ocurrió, que lo veían simplemente como el entrenador que llegaba puntual, que los corregía con paciencia y que les enseñaba cosas que iban a necesitar años después cuando el fútbol los pusiera a prueba de verdad. Subió categorías. Sub-18,
Sub-20, Sub-21. Cada escalón un aprendizaje, cada grupo de jugadores una cantera de entendimiento sobre cómo funciona la mente de un futbolista joven, sobre qué necesita un muchacho para convertir el talento en rendimiento y el rendimiento en hábito. Trabajó también en una filial de Juárez. Amplió su visión más allá de las paredes del complejo celeste. Y en ese proceso, en ese trabajo silencioso que nadie cubría porque la Sub-13 de Cruz Azul no genera clics, Joel Wiki estuvo cerca del desarrollo de jugadores que después el mundo del fútbol mexicano se aprendería a pronunciar. Santiago Jiménez, Rodrigo Huescas. Nombres que hoy suenan en Europa, que hoy visten camisetas de ligas importantes, que en algún momento de su formación pasaron por los ojos y los entrenamientos de un técnico sinaloense que aprendió a entender el fútbol en un ejido del norte del país. Eso no es anécdota, eso es credencial. El tipo de credencial que no aparece en el currículum oficial, pero que los que entienden de fútbol saben leer. Cuando Juan Reynoso llevó a Cruz Azul a la 9ª estrella en 2021, rompiendo una sequía histórica que había convertido al club celeste en el símbolo nacional de la ilusión frustrada, Wiki estaba dentro de la institución trabajando. No en el primer equipo. En la cantera, construyendo desde los cimientos lo que el fútbol de afuera no ve, pero que es la razón por la que los proyectos de largo plazo tienen sustentabilidad. Después llegó como auxiliar técnico de Vicente Sánchez. Y en esa función, en ese rol secundario que no genera conferencias de prensa propias ni fotos en la portada de los diarios deportivos, Wiki fue parte del cuerpo técnico que ganó la CONCACHAMPIONS y que peleó la Liga MX. Aprendió desde adentro cómo funciona el primer equipo, cómo se gestiona la presión de un club grande, cómo se habla con jugadores que llevan años en el primer nivel y que necesitan un tipo de liderazgo diferente al que necesita un chico de 16 años en la Sub-18. Con la llegada de Nicolás Larcamón quedó en un rol de auxiliar institucional, de puente entre el primer equipo y la cantera. Un rol difuso, que en la práctica significó quedar fuera de la toma de decisiones real del equipo, pero dentro de la institución. La paciencia que había aprendido en el ejido, la misma que lo llevó de la Sub-13 al primer equipo por el camino largo, volvió a ser el recurso principal. El momento que lo cambió todo. Nicolás Larcamón llegó a Cruz Azul con el tipo de expectativa que generan los entrenadores que vienen de afuera con un proyecto definido y un estilo reconocible. La directiva apostó por él, le dio recursos, le dio tiempo, que en el fútbol mexicano es quizás el bien más escaso. Y Larcamón armó su equipo, su cuerpo técnico, su metodología. Joel Wiki quedó al margen de eso. No en el sentido de que lo sacaran de la institución, sino en el sentido de que Larcamón tenía su propio equipo de trabajo y Wiki no era parte de ese equipo. Lo que había construido durante años dentro del Cruz Azul, el conocimiento profundo de los jugadores, de la cantera, de los procesos internos, quedó en segundo plano mientras el proyecto del técnico argentino tomaba forma. Y arrancó bien, clasificando al equipo a la liguilla, pero de pronto el proyecto empezó a fallar. 9 partidos sin ganar. Entre Liga MX y CONCACHAMPIONS, Cruz Azul acumuló un registro que en cualquier club con exigencia seria generaría alarma inmediata. Y en Cruz Azul, que tiene una afición que ya vivió demasiadas décadas de promesas rotas, la alarma no tardó en sonar a todo volumen. Las redes sociales se encendieron. Los programas deportivos empezaron a hablar de crisis. La palabra cruzazulear, ese verbo doloroso que el club celeste le regaló al idioma del fútbol mexicano para describir el arte de arruinar lo que parecía ganado, volvió a circular con la frecuencia de las malas épocas. Larcamón fue despedido antes de la liguilla del Clausura 2026. La directiva de Cruz Azul se encontró en el lugar más difícil que puede encontrarse una directiva de un club grande. Con la liguilla en el horizonte, con el equipo roto emocionalmente, con tiempo para buscar a alguien de afuera y con la urgencia de que ese alguien entendiera la institución, el plantel y la situación en cuestión de días. Y miraron hacia adentro. Miraron hacia el hombre que llevaba años trabajando en silencio dentro de las paredes del complejo celeste. El que conocía a los jugadores por nombre y por carácter. El que había estado cerca del primer equipo como auxiliar y que entendía desde adentro por qué las cosas no estaban funcionando. El que venía de construir futbolistas en las categorías inferiores con una metodología propia y con resultados que los números de la cantera podían respaldar. Miraron hacia Joel Wiki. Y la decisión, que desde la perspectiva correcta era la más lógica posible, desde la perspectiva de los que cubren el fútbol como espectáculo, fue recibida de una sola manera. Con burlas. Momento clave. Asume en Cruz Azul. Los titulares no fueron amables. Parche barato. Técnico sin experiencia en primera división. La directiva improvisando. El Cruz Azul que no aprende. La institución celeste volviendo a sus viejos vicios de buscar soluciones internas cuando la crisis supera lo que la institución puede resolver sola.
Y en el centro de todos esos titulares, el nombre de Joel Wiki, el defensa de la Muertiña, el auxiliar de categorías inferiores, el sinaloense del Ejido que ahora iba a intentar salvar al equipo más complicado del fútbol mexicano en el momento más complicado de su temporada. Las redes sociales hicieron lo que hacen las redes sociales. Sacaron el archivo. El meme de la Muertiña volvió a circular, esta vez con texto añadido sobre su nombramiento como técnico interino. La ironía era fácil, demasiado fácil. El tipo de ironía que se escribe rápido y que dice muy poco sobre lo que realmente importa. Pero entre las burlas también había algo más. Una corriente más silenciosa, menos visible en el ruido de las redes, de aficionados celestes que habían visto trabajar a Wiki desde adentro, que sabían lo que había construido en la cantera, que recordaban que había estado en el cuerpo técnico que ganó la Conca Champions y que entendían que ese hombre conocía a los jugadores del primer equipo de una manera que ningún técnico traído de afuera podría conocerlos en cuestión de días. Había esperanza. No la esperanza optimista del principio de un ciclo brillante, sino la esperanza más honesta y más dura, la de la gente que no tiene más opción que creer en lo poco que tiene. Joel Wiki llegó al primer equipo, llamó a los jugadores, habló con ellos. No con los discursos motivacionales de película deportiva, no con frases que suenan bien en una conferencia de prensa. Habló como alguien que los conoce. ¿Qué sabe quién se lastimó emocionalmente en los meses anteriores? ¿Qué sabe quién fue relegado sin razones claras? ¿Qué sabe quién necesita libertad y quién necesita estructura? Y hizo algo que los equipos en crisis casi nunca logran hacer rápido. Construyó confianza. Y aunque parezca raro, hizo lo lógico en el fútbol. Los extremos volvieron a jugar como extremos. Eso parece simple. En el fútbol moderno, donde la tendencia es convertir a los extremos en carrileros que suben y bajan sin parar, recuperar a un jugador ofensivo para que haga lo que sabe hacer ofensivamente parece una obviedad. Pero en el fútbol real, donde los entrenadores a veces sacrifican las virtudes individuales en el altar del sistema colectivo, esa decisión tuvo un impacto inmediato en la energía del equipo. Jugadores que habían estado marginados volvieron al campo. No como concesión emocional, sino como decisión táctica. Wiki los había visto trabajar durante años. Sabía lo que podían dar. Y les dio la oportunidad de darlo. Ratificó a Kevin Mier bajo los 3 palos. Simplificó las instrucciones. Priorizó el orden defensivo. Dio libertad ofensiva. Mantuvo la línea de 3 centrales, pero ajustó la presión. No reinventó el fútbol. Hizo que los jugadores entendieran con claridad qué se les pedía y por qué se les pedía. En el vestuario, los valores que había aprendido en el Ejido o Huira empezaron a operar de maneras concretas. La solidaridad. El respeto. El sentido de que el grupo importa más que los individuos. El ambiente familiar que construyó en las categorías inferiores durante años lo construyó de nuevo, con urgencia, con jugadores adultos que llevaban meses en una situación difícil y que necesitaban sentir que el entrenador estaba de su lado. Cambio de cara. La primera victoria llegó en la jornada 17, frente a Necaxa. No fue una goleada espectacular. No fue un partido que quedara en la memoria por la brillantez táctica o por los goles individuales que desafían la gravedad. Fue una victoria. Una victoria después de 9 partidos sin ganar. Una victoria que para cualquier equipo en cualquier momento de la temporada es solo 3 puntos y que para Cruz Azul en ese momento de la temporada era una señal de que algo había cambiado. La racha estaba rota. Y cuando una racha se rompe en el fútbol, cuando el equipo que llevaba semanas perdiendo o empatando finalmente gana, lo que ocurre no es solo matemático. Es emocional. El vestuario respira diferente. Los jugadores se miran diferente. La confianza, que se había ido acumulando como deuda durante meses, empieza a pagarse partido a partido. Cruz Azul aseguró el pase directo a la liguilla. Wiki había logrado lo primero. El siguiente escalón era la liguilla misma. Los cuartos de final enfrentaron a Cruz Azul con el Atlas. El partido de ida fue en el Estadio Jalisco. Cruz Azul ganó 3-2. Un marcador que no fue cómodo, que tuvo sus momentos de tensión, que Rotondi y un doblete de Bere construyeron gol a gol en un partido donde el Atlas no se rindió y donde Ponchito González y Aldo Rocha mantuvieron viva la esperanza rojinegra hasta casi el final. El penal del nigeriano para cerrar el marcador fue el momento en que el peso del partido se decantó definitivamente hacia el lado celeste. La vuelta fue diferente. Cruz Azul mostró una versión más ordenada, más sólida, más parecida al equipo que Wiki estaba construyendo partido a partido desde que llegó. José Paradela anotó uno de esos goles que quedan en la memoria no solo por el resultado que produce sino por la manera en que llega,
conduciendo desde el mediocampo con la claridad de alguien que sabe exactamente dónde va a terminar la jugada antes de que la gente en las tribunas lo vea venir. Kevin Mier fue el que estaba atrás cuando el partido lo pedía. El global de 4-2 clasificó a Cruz Azul a semifinales. La afición celeste, que había llegado a los cuartos de final con las expectativas calibradas por meses de malos resultados, empezó a hacer algo que Cruz Azul no le permite hacer demasiado a menudo. Empezó a ilusionarse. Los cuartos de final contra Atlas ya eran historia. Ahora llegaban las semifinales. Y el rival era Chivas. La ida se jugó en el Estadio Azteca, un escenario que días después le sería entregado a la FIFA para el Mundial 2026, como si el fútbol mexicano quisiera despedirse de su casa grande con el tipo de partido que esa cancha merece. Y el partido respondió a la altura. Chivas golpeó primero con un gol de Santiago Sandoval, el mismo joven canterano que semanas antes había metido al rebaño a semifinales con un doblete ante Tigres. Cruz Azul respondió con un golazo de Charly Rodríguez, un disparo bombeado que el portero no pudo ni ver. En el segundo tiempo Ángel Sepúlveda volvió a poner adelante a las Chivas, y Cruz Azul empató de nuevo desde el punto penal con Cristian Evere. Partidazo. 2-2. El tipo de partido que la gente recuerda no solo por los goles sino por la energía, por el ritmo, por la sensación de que cualquier cosa podía ocurrir en cualquier momento. Pero el empate dejaba a Cruz Azul en una situación complicada. Chivas tenía mejor posición en la tabla general, lo que significaba que con cualquier otro empate en el global la serie era del rebaño. La máquina tenía que ganar en el Jalisco. Y salió al Jalisco a ganar. En el minuto 5, Jeremy Márquez recibió un rebote en la frontal del área y no lo pensó. El riflazo entró limpio. Cruz Azul arriba. Chivas empató casi de inmediato con Omar Gobea y el global se puso 3-3, con el Jalisco hervía y el rebaño clasificando por tabla. Hasta que en el minuto 68 Agustín Palavecino disparó desde fuera del área, el balón se desvió en Diego Campillo y cambió completamente de trayectoria dejando sin opciones al portero. 2-1. Cruz Azul arriba en el global. Y así se quedó, con Chivas intentando hasta el último segundo sin encontrar el gol que le devolviera la serie. El 4-3 en el global mandaba a la máquina a la final. Y en la zona técnica, con el equipo celebrando alrededor, Joel Wiki del Ejido Huira, el defensa de la Muertiña, el técnico que la prensa había descartado antes de su primer partido. Miraba eso con una serenidad que no era indiferencia, sino la cara exacta que tiene un hombre cuando el trabajo que hizo en silencio durante años finalmente ocurre en el lugar más visible que existe. De las risas a ser el símbolo. Lo que pasó con Joel Wiki en esas semanas no fue solo deportivo. Fue una conversación que el fútbol mexicano llevaba mucho tiempo necesitando tener. Desde 2013, México no había visto dos técnicos nacionales dirigiendo una final de Liga MX. Más de una década con los banquillos de los equipos grandes dominados por entrenadores traídos de Argentina, de Uruguay, de España, de Chile. No porque los entrenadores mexicanos no tuvieran capacidad, sino porque la industria del fútbol mexicano tiene una tendencia estructural a importar lo que produce internamente, a confiar más en un apellido foráneo que en un proceso de formación propio. Wiki rompió esa lógica de la manera más contundente posible. No con un discurso, no con una columna de opinión, con resultados, con partidos ganados, con un equipo roto que en 5 encuentros recuperó la identidad, la confianza y el camino hacia la final. Y eso, que en términos deportivos ya era suficiente para cambiar la conversación, tenía además una dimensión que iba mucho más allá del fútbol. El apellido Wiki, en la lengua de sus ancestros yoremes, significa águila. El hombre que llegó del ejido Huira con raíces indígenas, que creció con valores que su comunidad le transmitió durante generaciones, que pasó décadas trabajando en silencio mientras el fútbol mexicano miraba hacia afuera buscando soluciones, ese hombre estaba dirigiendo a Cruz Azul en una final. Para las comunidades indígenas de México, ese momento no fue solo deportivo. Fue representación. Fue la imagen concreta de que alguien que viene de donde ellos vienen puede llegar a donde casi nadie llega. Que el apellido que el mundo no pronuncia bien puede terminar en la portada de los diarios deportivos por las razones correctas. Y desde el estadio, la afición celeste que había comenzado a corear su nombre con esa urgencia particular que tiene el cariño que nace en la adversidad, lo llamaba. No con el respeto distante con que se llama a los técnicos que llegan con palmares europeo y no conocen a nadie en el vestuario. Con el cariño de quien siente que ese hombre es de los suyos. Que entiende lo que significa ese escudo porque lo vivió desde adentro durante décadas. La Muertiña, ese momento que había sido durante 20 años la primera imagen que venía a la mente cuando alguien mencionaba su nombre, también encontró su lugar en esta historia.
pero de una manera que ninguno de los que habían compartido el meme hubiera anticipado. Wiki la tomó. La convirtió en lenguaje propio. Dijo que la liguilla no estaba muertiña. Y esa frase, que en la boca equivocada hubiera sonado a chiste fácil, en la suya sonó a algo diferente. Sonó a la declaración de un hombre que aprendió a reírse de lo que intentaron usar para limitarlo y que ahora usaba eso mismo como combustible. Los que tomaron los meses de trabajo silencioso en la cantera, los que no entendieron que formar a Santiago Jiménez y a Rodrigo Huescas era la credencial más sólida que podía tener un técnico en ese momento, los que creyeron que Cruz Azul estaba en dificultades por recurrir a alguien interno, tuvieron que sentarse frente al televisor a ver cómo ese técnico interino al que habían descartado llevaba al equipo celeste a la final. Y eso dice algo que ningún editorial puede decir de manera tan efectiva. Dice que el talento existe donde el sistema decide mirarlo. Que hay generaciones de entrenadores mexicanos trabajando en silencio en categorías inferiores, aprendiendo, construyendo, esperando la oportunidad que los banquillos de los equipos grandes rara vez les dan. Y que cuando esa oportunidad llega, aunque sea por la puerta de emergencia, aunque sea en el peor momento posible, hay hombres preparados para tomarla. Wiki fue uno de esos hombres. El debate sobre los técnicos nacionales que trabajan en silencio mientras los proyectos de afuera llegan con fanfarria y se van con deudas emocionales que los aficionados terminan pagando. El debate sobre las canteras que forman jugadores de nivel europeo, pero cuyos entrenadores no tienen acceso a los banquillos de los equipos que esos jugadores terminan representando. El debate sobre lo que significa confiar en lo propio. No por nacionalismo ni por proteccionismo fácil, sino porque a veces lo propio es simplemente lo mejor disponible y no se le está dando la oportunidad de demostrarlo. Wiki demostró, sin pedir permiso, sin esperar el momento ideal, sin tener garantías de que nadie iba a burlarse. Lo demostró con un equipo que llegó roto a sus manos y que en semanas recuperó identidad, carácter y el camino hacia la final. Lo que viene después de la final, ya sea que Cruz Azul gane o pierda, ya sea que la directiva decida mantenerlo o traer a alguien más, es una pregunta que el fútbol tiene que responder. Pero esa pregunta, el hecho de que se haga, el hecho de que sea una pregunta real y no una obviedad, es ya en sí misma un logro de Joel Wiki. Antes de que llegara, nadie se preguntaba si el técnico interno de las categorías inferiores del Cruz Azul tenía condiciones para dirigir al primer equipo. Después de lo que hizo en 5 partidos, es imposible no hacerse esa pregunta. Declaró que prácticamente ha pertenecido al club toda su vida. Y es verdad. Llegó como jugador. Se quedó como entrenador de formación. Fue auxiliar del primer equipo. Quedó al margen cuando no lo necesitaron. Regresó cuando no había más opción. Cada etapa de esa historia, vista por separado, parece una historia de segundos planos. Junta, es la historia de un hombre que entendió antes que nadie que el camino largo no es el peor camino. Es el más seguro. Dijo también que su prioridad era darle un nuevo título a Cruz Azul. No su título. El del club, el de la afición, el de los hombres y mujeres que siguen yendo al estadio aunque el equipo les haya roto el corazón más veces de las que sería razonable aguantar. Y esa distinción, que parece retórica y que no lo es, dice todo lo necesario sobre la mentalidad de un hombre formado en una comunidad que entiende el colectivo antes que el individuo. El apellido Wiki significa águila. Y las águilas no avisan cuando van a volar. Simplemente abren las alas cuando llega el momento. Joel Wiki esperó su momento durante 40 años. Creció en el Ejido. Fue al Potrero. Vivió en la Casa Club. Fue campeón en su primera temporada. Fue meme nacional. Fue auxiliar de cantera. Formó jugadores que hoy brillan en Europa. Quedó al margen de proyectos que llegaron de afuera con la arrogancia de quien no sabe lo que no sabe. Y cuando Cruz Azul lo necesitó, cuando no quedaba más opción que mirarlo a él, el hombre del Ejido Huira abrió las alas y voló. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que ya es hora de que la Liga MX le dé más oportunidades y exposición a los técnicos mexicanos por encima de los extranjeros? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de José Paradela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a su nivel actual. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.